Bienvenidos, estimados estudiantes, continuando con nuestra unidad curricular, herramientas financieras y evaluación de proyectos. Los invito a que trabajemos el tema de estudio económico. Entonces, para esto vamos a definir que el estudio económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta, así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. Es importante tener en cuenta que hay diferentes componentes dentro de este estudio económico, componentes que trabajaremos dentro de esta y la próxima semana. Ingresos, costos financieros, costos totales de producción, inversión total, depreciación y amortización, capital de trabajo, costos de capital. Asimismo, vemos que hay unos estados financieros como es el estado de resultados, el balance general, hablamos de un elemento denominado punto de equilibrio, lo cual todo nos llevará a la evaluación económica, que será nuestro último tema de esta unidad curricular. La determinación de costos. Para hablar de los costos, lo primero que tenemos que hacer es definir un costo. ¿Qué es un costo? Y el costo hace referencia al importe o cifra que representa un producto o servicio de acuerdo a la inversión tanto material, de mano de obra, de capacitación y de tiempo que se haya necesitado para desarrollarlo. O sea, un costo se puede tomar como una inversión, la cual se espera recuperar al momento de vender el producto o de prestar el servicio. Los costos de acuerdo a su función se clasifican en costos administrativos, de producción, de comercialización y financieros. Entonces, de acuerdo a la actividad, digamos, por ejemplo, el personal, digamos, si nosotros vamos a colocar los operarios, ¿a dónde los colocamos? El salario de los operarios, pues a los costos de producción. Que vamos a los gastos, digamos, intereses, ¿a dónde los colocamos? En los costos financieros. Que, por ejemplo, los fletes por entrega de mercancía, ¿dónde lo vamos a colocar? En comercialización, que las comisiones en comercialización, así sucesivamente los vamos a ir clasificando. Por otro lado, podemos encontrar también costos de acuerdo a su comportamiento y tenemos para esto una clasificación que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, como su nombre lo dice, son los que se deben cancelar, venda, no se venda, produzca, no produzca la empresa, abra, no abra, venda o no venda, como les estoy diciendo, como el arriendo, los seguros, digamos las primas, pólizas que se tengan, mientras que el costo variable son todos aquellos que, como su nombre lo dice, varían o oscilan de acuerdo al comportamiento que tenga las actividades de la empresa, como la publicidad, como por ejemplo las comisiones sobre ventas, impuestos como el IVA, la fuente, entre otros. Aquí les dejo una serie de fórmulas que, como por ejemplo, cómo sacar el costo total unitario, el costo fijo unitario, el costo variable unitario, el precio de venta unitario, una serie de fórmulas que son importantes que nosotros necesitamos al momento de hacer un estudio para una posterior evaluación económica. La inversión total inicial la podemos definir como la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de una empresa con excepción del capital de trabajo, o sea, todo lo que yo necesito para poner, para emprender mi idea de negocio. Es importante colocarlo ahí. ¿Listo? Un activo intangible es el conjunto de bienes o propiedad que son propiedad de la empresa necesarios para el funcionamiento. Por ejemplo, patentes de inversión, marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia técnica. Eso es un activo intangible, ¿cierto? Y esos serían los activos diferidos o intangibles. Y el activo fijo o tangible, como les estaba diciendo, son los bienes propiedad de la empresa como terrenos, edificios, maquinaria, equipo mobiliario, vehículos de transporte, herramientas, entre otros. Se llama fijo porque la empresa no puede desprenderse con facilidad de ello. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de la apreciación y la amortización. La depreciación es la disminución en el valor del mercado de un bien, la disminución en el valor de un activo para su propietario o la asignación del costo de uso o de mérito de un activo a lo largo de su vida útil. Todos los activos tienen un periodo de vida útil.
Entonces a eso es lo que nosotros denominamos depreciación, la disminución del valor en el mercado de un activo a lo largo de su vida útil. Por otro lado, hablamos de la amortización, que es el término económico y contable referido al proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. Significa el cargo anual que se hace para recuperar una inversión. Entonces eso lo sabemos cuando las personas que hemos sacado un crédito alguna vez nos llega así una tabla muy similar a esta, donde nos dice cuánto es la amortización o cómo se va a calcular o cómo se va a amortizar la deuda, donde dicen capital tanto, a capital va tanto, a intereses va tanto. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la amortización. Bueno, estimados estudiantes, por último, antes de irnos, vamos a definir en qué consiste el capital de trabajo. Y entonces, esto desde la parte contable se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Pero aquí les traje este ejemplo muy puntual para que ustedes comprendan en qué consiste esto. ¿En qué consiste, muchachos? Entonces dice, desde el punto de vista práctico, está representado por el capital adicional distinto al de la inversión en el activo fijo y diferido. ¿Se acuerdan que había la inversión inicial? Esto es diferente. ¿Con qué hay que contar para que empiece a funcionar la empresa? Esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos. Entonces esto es capital de trabajo. Entonces debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa, que es el que la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad de efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Por una parte, todo esto constituiría el activo circulante, ¿ok? Pero así como hay que invertir en estos rubros, también se puede obtener crédito a corto plazo en concepto como impuestos y algunos servicios a proveedores. Y esto es el pasivo circulante. O sea, tanto las deudas que genero a corto plazo como los créditos que genero a corto plazo, activo y pasivo circulante. ¿Sí o no? De aquí se origina el concepto de capital de trabajo. Es decir, el capital con que hay que contar para empezar a trabajar diferente de la inversión inicial. No lo vayan a confundir, por favor. Bueno, estimados estudiantes, los voy a invitar entonces nuevamente para que no olviden descargar el material complementario, mirar también los videos que trabajan la temática de esta semana y asimismo los invito a que nos veamos en nuestro próximo video tutorial.